Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo video en el cual vamos a conocer nuevas cosas sobre la medicina. El día de hoy tenemos de invitada especial a la oncomédico doctora Eva Moreno López, una de mis grandes amigas en el hospital, a la cual quiero y adoro con todo mi corazón. Bienvenida. Gracias por la invitación igualmente, yo también te quiero mucho. Gracias, Eva. Pues para que conozcan a la doctora Eva, ella es oncomédica, estudió medicina en la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional, estudió medicina interna en Cajeme, Sonora, y estudió oncología en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología en Centro Médico Siglo XXI. También trabajó en el FUCAM. El FUCAM es una fundación de cáncer de mama en la cual se da el diagnóstico y el tratamiento sobre el cáncer de mama. Y tiene por lo menos unos 15 años de experiencia profesional solamente en el Hospital General de Zona número 32. Trabaja en el medio privado y tiene otras actividades extracurriculares. Doctora Eva, para empezar, explíquenos qué tipos de doctores hay que nos revisan el cáncer. Sé que hay oncomédica, sé que hay oncoquirúrgica y existe otro tipo de oncoradiología, ¿no? Por favor, explíquenos. Exactamente. Las tres grandes especialidades que diagnostican y tratan el cáncer y son los que mueven los hilos para tratar en forma adecuada a un paciente son el oncólogo quirúrgico, que casi siempre es el contacto de primera vez. ¿Por qué? Porque el cáncer, si de primera intención se puede tratar de forma quirúrgica, sería lo ideal. Y él es el que dice, no, en este momento no, yo prefiero que se haga más pequeñito el cáncer o X razón. Entonces nos los manda a los otros dos grandes especialistas, que son oncomédica, que somos los que nos dedicamos a dar quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, hormonoterapia, y el tercer gran especialista es el radiooncólogo, que por medio de las radiaciones también tratan el tumor, aunque obviamente estamos acompañados siempre, y sería lo ideal, de un gran equipo multidisciplinario, como podría ser el psicooncólogo, el nutricionista, los radiólogos como usted, para hacer el diagnóstico y seguimiento por medio de algún tipo de imagen, y en general todos somos importantes en el tratamiento del cáncer. Pero hablando específicamente del área de onco, es oncoquirúrgico, oncomédica y radioterapia. Y cada quien hace cosas totalmente diferentes dentro del ramo de la oncología. ¡Wow! Increíble. Realmente, fíjate, yo que estoy en el hospital y todo esto, no sabía que era tan especializado todo esto, ¿no? No, ya está las subespecialidades. La alta especialidad, por ejemplo, hay oncólogos médicos que hacen alta especialidad solamente en pulmón, en colon, en cáncer ginecológico, en mama. O sea, ya está incluso dentro de la misma especialidad, que hay tres, ya hay alta especialidad. O sea, ya cada vez delimitan más para que sepan más acerca de un tipo de cáncer. Y eso es muy bueno. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, empezando con esto, quiero que nos explique qué es el cáncer o a qué le decimos que es el cáncer. Porque muchas personas a veces piensan que es como un castigo divino, piensan que es una bola necesariamente, piensan que es por hacer coraje. Efectivamente. Brujería. O brujería, exactamente, o a veces se quieren tratar con brujería o con sus creencias. Me gustaría que nos explicaras qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad causada por mutaciones en el contexto de una expresión genética. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay una hiperproliferación celular, o sea, las células que normalmente nacen y mueren, por necesidad orgánica nacen, mueren, aquí hay una desregulación, o sea, se pierde ese mecanismo. Entonces las células empiezan a proliferar de manera normal y en lugar de morir, son inmortales. O sea, hay una hiperproliferación celular y son inmortales. Y sobre todo, lo más importante de la característica de cáncer es que tienen la capacidad de invadir otros tejidos. Entonces, un tejido que normalmente la célula nace, muere, aquí se altera totalmente ese mecanismo. Entonces se hiperprolifera, o sea, hay una hiperproliferación, por eso hay bola. Y como no hay ese mecanismo que se llama apoptosis, o sea, la célula no muere, se vuelve inmortal. Y además esas células adquieren una gran importancia de que se van hacia otros órganos. Eso es el cáncer, que da enfermedad metastásica. O sea, se vuelven tan malas que se van a otros órganos. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener? Pues dependiendo del órgano primario que tenga. Eso significa que hay muchos tipos de cáncer.
El cáncer es un nombre para un contexto de por lo menos 100 enfermedades. O sea, es dependiendo del órgano, del tejido que esté tomado, es el cáncer específico. Y aún así, actualmente ya hay, por ejemplo, cáncer de mama no solamente es una enfermedad, son varias enfermedades con un solo nombre, pero que tienen un diagnóstico, un tratamiento, un pronóstico totalmente diferente. O sea, cada día estamos hablando de un hombre con una diversidad importantísima de enfermedades. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen muy seguido, ¿el cáncer es hereditario? Si mi mamá tuvo, yo tengo que tener, si mi papá tuvo cáncer, yo tengo que tener el mismo tipo de cáncer o otro diferente. Fíjate que desgraciadamente es una mínima parte. Un 5 al 10% de todos los tipos de cáncer en el mundo son hereditarios. La gran mayoría son adquiridos o son, como se dice, y es una muy mala expresión, pero porque te tocó bailar con la más fea. O sea, en el 90%, 90-95% de los cánceres no tiene un patrón genético hereditario. Por eso es tan complicado. Entonces, la mayoría de los cánceres nosotros mismos los generamos, digamos, por nuestra forma o nuestra actividad diaria, ¿o cómo podría ser? Fíjate que en términos generales, un 30% de los cánceres son altamente asociados a los factores de riesgo que nosotros adquirimos en la vida, desgraciadamente, como es el tabaco, el alcohol, algunos procesos infecciosos como el virus de la hepatitis B, el HIV, el virus de Epstein-Barr, la exposición a los rayos del sol sin tener protector solar, la obesidad y el sedentarismo está cobrando una gran importancia, el que cada día nos embarazamos más tarde, no queremos lactar, o sea, es un sinfín de factores de riesgo, entre los más importantes, como les repito, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y la exposición a los rayos del sol sin protector solar. Perfecto, por lo que me comentas, lo que yo entiendo es cáncer de pulmón por causa del tabaco o algunos otros inhalantes. El tabaquismo está asociado a cáncer de cabeza y cuello, mama, pulmón, estómago, páncreas, vejiga. O sea, no nada más es para pulmón, está asociado, ¿por qué? Porque tiene carcinógeno. Junto con la marihuana, que también da cáncer de lengua y algunos otros. ¿De cáncer de lengua y de qué? De cabeza y cuello en general. Oh, okay. El puro también, labio y cuello, o sea, fumar es lo peor que podemos hacerle a nuestro organismo. Tomar también, el alcohol es malísimo, el alcohol también está asociado a una gran cantidad de cáncer. El alcohol, digamos, porque en nuestro ambiente es muy común que mucha gente tome alcohol, o que prácticamente actualmente ya el alcohol no se ve como una droga, se ve como algo normal, que incluso se puede consumir a partir de los 15 años. O sea, no nos damos cuenta que el alcohol sigue siendo una droga y que solamente puede ser administrado a un ser humano, digamos que ya sea ciudadano o consciente de sí, ¿no? A los menores de edad no se les puede administrar porque no saben controlarlo. ¿Qué cánceres nos genera el alcohol? Mira, volviendo a lo que estás diciendo, ¿hasta qué edad? Hay un artículo que dice, ¿hasta qué edad puedes empezar a tomar sin que produzcas dependencia? Hasta que esté bien mielinizado el cerebro, y es arriba de los 25 años de edad. Y también... o sea que ni siquiera a los 21 todavía tengo problemas de... Entre menos esté mielinizado el cerebro, más capacidad tienes de anclarte a esa droga. Y esa es la droga, bueno, es la droga de entrada a otras drogas más graves. Por eso a nadie, de que los niños a los 16 años, tómate una cerveza. No, porque todavía no está bien mielinizado el cerebro. Igual que el tabaquismo, se asocia a todos los tipos de cáncer que puedan. Afortunadamente el tabaquismo actualmente ya no es como, ya no se ve socialmente, ya no es socialmente aceptado, ¿no? Ya ha cambiado un poco eso, ya los chavos de ahora pues sí, no quieren fumar o quieren otras cosas. Sin embargo, el alcohol es algo que, tocaste algo muy importante, que a partir de los 25 sería lo ideal para nuestro organismo de empezar a consumir alcohol. Yo sé también... Lo ideal sería no consumir alcohol nunca, pues. Ok, perfecto. O sea, lo ideal sería no consumir. No hay así como que si te tomas 25 mililitros al día versus 100 mililitros, ya con 25 no te va a pasar nada y con 100 sí. No, porque acuérdate que cada organismo es diferente. O sea, hay gente que puede producir una alteración genética con poca dosis, pero que sea continua. Lo ideal sería... no consumir tabaco, no consumir alcohol, hacer dieta. O sea, la dieta más que nada es no comer alimentos procesados, altos en azúcares, altos en grasas saturadas.
hacer un poco de ejercicio todos los días. Dice que a partir de tu frecuencia máxima, con que hagas 15 minutos al día, con eso es suficiente para disminuir el riesgo del cáncer. Teniendo en cuenta que el 30% del cáncer está asociado a factores del riesgo y el otro 30% se puede diagnosticar a tiempo. Eliminando los factores de riesgo y actualmente con las pesquisas que tenemos para detectar algunos, podríamos disminuir hasta en un 60%. Perfecto. No me quiero salir todavía en esto. El alcohol, ¿cuáles serían los cánceres más comunes que generan? El que tú quieras, principalmente gástrico, páncreas, está asociado con gástrico, con páncreas, también con cabeza y cuello, con vejiga. O sea, cualquier tipo de cáncer te puede dar si tomas demasiado alcohol o si tomas alcohol. Ahora, el sedentarismo y la cantidad de grasa que estamos acumulando en el cuerpo, que funciona también como una hormona, la grasa, dinos, ¿a qué cánceres se asocia? En el tejido adiposo se sintetizan las células, las hormonas, tanto masculinas como femeninas, y hay cánceres asociados directamente a esta hiperproducción de hormonas. En los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de mama, el cáncer de endometrio. Por eso, a las mujeres que diagnosticamos con cáncer de endometrio, lo primero que le decimos, señora, pues ya le dio, pero ahora vamos a darle todo el tratamiento. Afortunadamente la señora sale bien, por favor, empiece a bajar de peso, porque el principal factor de riesgo para que le regrese el tumor es la obesidad. Y el principal factor de riesgo por el que probablemente le dio el tumor fue la obesidad. Igual, hay unos tipos de cáncer de mama que se alimentan de las hormonas que las mujeres producimos, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces también, señora, entre más tejido graso tenga usted, más síntesis de hormonas, más difícil controlar la enfermedad. Y hay más riesgo que la enfermedad regrese. Y en los hombres, el de próstata. Entonces, próstata, endometrio, mama, está asociado con la obesidad. El sedentarismo también. Últimamente ha tomado mucha relevancia el sedentarismo. Dice que el sedentarismo como tal es causante del 5% de los cánceres en el mundo. Wow. ¿Qué síntomas me pueden alertar si tengo cáncer? ¿Qué síntomas o signos físicos nos pueden decir que sean patognomónicos de ciertos cánceres? Pues mira, desgraciadamente no hay síntomas patognomónicos. ¿Por qué? Porque depende mucho del órgano que esté afectado. Por ejemplo, si te da cáncer de cabeza y cuello, pues, por ejemplo, en labio, en lengua, vas a ver las lesiones tumorales. Si es en tráquea, es en bronquios, si es en esófago, muy probablemente tengas un proceso de compresión. En estómago, ¿cuál es? Es pérdida de peso. Puedes tener sangrado de tubo digestivo, muchas alteraciones de dispepsia, gastritis. Si es en páncreas, es una pérdida considerable de peso, mucho ataque al estado general, que quiere decir que te sientes muy mal, muy cansado. Si es de vejiga, pues puedes tener sangrados. Igual si es de riñón, puedes tener sangrado por la orina. Si es de piel, pues vas a ver la lesión de la piel. O sea, depende de cada órgano, vas a tener el síntoma. Si es de mama, por ejemplo, el tumor palpable, en mama o en axila, o supra o infraclavicular. Pero aquí lo peor de todo es que el cáncer es muy malo en ese aspecto, que te da síntomas cuando ya está en una etapa avanzada. O sea, cuando están en una etapa muy temprana, rara vez la gente va a tener algún síntoma específico. O sea que puedo estar normal y realmente ya empezar a desarrollar el cáncer. Y casi siempre, desgraciadamente, es cuando está en una etapa avanzada o cuando ya dio una enfermedad metastásica, o sea, cuando ya la enfermedad se fue a otros órganos. Es cuando, desgraciadamente, la gran mayoría, y sobre todo aquí en México, que no tenemos la educación de hacernos los estudios de pesquisa, o sea, de las mujeres a partir de los 40 años hacerte la mastografía, los hombres también, hacerse por lo menos el antígeno prostático. Dejamos todo hasta el final, hasta que ya tienes síntomas y hasta que ya te sientes muy bien. Desgraciadamente así es. Muy bien, tocaste algo importante también en México, nuestra población mexicana. En hombres, ¿cuál es el cáncer más común y qué es lo que deberíamos de hacer? Es próstata. El cáncer en hombres es próstata. Según el Instituto Nacional de Cancerología, es el cáncer de próstata y ese se puede diagnosticar también a tiempo, haciéndose el antígeno prostático específico. ¿A partir de cuándo? A partir de los 40 años de edad. De los 40 años de edad. A partir de los 40 años. O sea, si tu mamá, si tu papá, tu abuelito y todos tuvieron, pues es muy importante que te lo hagas. Y aunque no, porque ya repito, el 90% de los cánceres son esporádicos, o sea, no tienen nada que ver con la familia. Entonces, a partir de los 40 años sería muy conveniente hacerte un marcador tumoral que se llama antígeno prostático específico.
que en el IMSS, que es donde laboramos, no lo tenemos así a la población abierta, pero el INCAN yo sé que lo tiene, y algunos laboratorios privados como el de SLIM, de Salud Digna. Muchos, el les hace prostático te lo puedes hacer en varios laboratorios. Muy económicos, o sea, tienen campañas y, por ejemplo, si cuesta 160 pesos, en las campañas cuesta 100 pesos. O sea que puedo prevenir que yo tenga cáncer haciéndome un estudio de 100 pesos. No prevenir, pero sí diagnosticarte a tiempo. Oh, ya, muy bien. Y en las mujeres, doctora, ¿cuál es el cáncer más común y cómo podríamos prevenirlo? El cáncer de mama en las mujeres, y también lo podemos prevenir disminuyendo los factores de riesgo, que ya dijimos que es no tomar, no fumar, hacer dieta, ejercicio y hacerte una mastografía. Se llama mastografía de pesquisa. Pesquisa quiere decir que no te detectas nada, que te lo haces porque tienes 40 años y vas cada año a hacerte tu mastografía. Las mastografías, usted como radiólogo sabe que es dependiente de quien las interpreta. Claro. Entonces, de preferencia hay que ir a lugares donde hay gente especialista en interpretar mastografías. Efectivamente, eso sí es importante. O sea, aunque todos somos médicos radiólogos, obviamente una persona que tiene más tiempo observando imágenes de cáncer de mama va a desarrollar esa actitud para poder identificar cánceres más pequeños o que apenas van creciendo, ¿no? Entonces sí es recomendable que las mastografías se realicen en centros o unidades o laboratorios que estén dedicados a hacer mastografías constantemente, porque así, disminuimos la probabilidad que se nos vaya, que sea un falso negativo, que se nos escape un cáncer, ¿no? Muy buena anotación, doctora. ¿Y qué podríamos hacer? Y también tiene un costo más o menos entre 400 y 450 pesos una mastografía anual. Okay. Con eso te evitas la cantidad de problemas después de diagnosticarlo cuando ya se palpa. No es lo mismo diagnosticar un tumor no palpable con un pronóstico totalmente favorable que diagnosticar un tumor de 8 centímetros con otro tumor en la axila de 5 centímetros. O sea, siempre diagnosticar el cáncer a tiempo. Primero, prevenirlo. Segundo, diagnosticarlo a tiempo va a ser la diferencia a que vivas o mueras, aunque se escuche feo. Sí, gracias. Quería que nos abriera la mente o nos explicara sobre cuál es la diferencia entre quimioterapia, radioterapia, o que en cualquier tipo de cáncer se dan las dos cosas, o depende del tipo de cáncer. Exactamente, depende del tipo de cáncer. Hay cáncer que se necesitan todos los tratamientos, que casi son en la mayoría, que se necesita un cirujano, oncólogo, un oncomédico y un radioterapeuta. Hablando del cáncer más frecuente, por ejemplo, cáncer de mama. Por lo general, si el tumor es pequeñito, algunas ocasiones entra directo el oncólogo quirúrgico a extirpar el tumor, y posteriormente, dependiendo de las características tumorales que ve el patólogo, que el patólogo eso es clave y se me olvidó comentarlo, pero es fundamental, es el que nos da la estirpe histológica, cuántos ganglios están tomados, de qué tamaño es el tumor, qué tipo de tumor, y actualmente ellos también hacen marcadores genómicos que a nosotros nos ayudan bastante al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Entonces, mama, primero se opera, posteriormente casi siempre se da quimioterapia y también radioterapia. Así hablamos también de pulmón, así en próstata, cabeza y cuello, o sea, en casi todos los tipos de cáncer ameritan los 3 tratamientos. ¿Y qué es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia en radioterapia y quimioterapia? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste el tratamiento de quimio? Bueno, que no solamente damos quimio los oncólogos médicos, ya tenemos un arsenal de tratamientos y cada día más específicos de la alteración genética que tiene el tumor. Pero hablando específicamente de quimioterapia, son fármacos que se ponen por la vena, que matan a las células de rápido crecimiento. Como comentamos en un inicio, el cáncer por lo general son tumores de muy rápido crecimiento, pero así como mata las células malas, también mata las células buenas, porque hay muchas células de nuestro cuerpo que también tienen rápido crecimiento, como es el cabello, por eso se cae el cabello, las mucosas. Por eso la piel y las mucosas se les hace áspera, porque mata tanto las células buenas, pero son fármacos que muchas veces ponemos por la vena. Ahorita ya hay mucho fármaco tomado también, pero que actúa directamente matando las células tumorales. Queremos eso, pero también mata las células buenas, pero más las células tumorales. ¿Y la radioterapia? La radioterapia
son radiaciones que actúan en el sitio específico donde está el tumor. Yo le digo a los pacientes, es como cuando se va a tomar una radiografía, pero potencializada, específicamente donde está el tumor y un poco de las áreas que rodean al tumor. Se mata las células tumorales del tumor, las células malignas, pero también tiene cierto daño en las células que están continuas al tumor, pero es un tratamiento localizado y los tratamientos de oncomédica, llámense como se llamen, son tratamientos generalizados, sistémicos. Ok. Entonces la radioterapia lo daría el radioonco. El radiooncólogo. El radiooncólogo, ok. Muy bien, doctora. ¿Y qué historia o qué paciente le ha tocado que usted diga, híjoles, me conmovió o tuve algún problema para llevarlo a un bienestar? Pues bastantes casos. Por ejemplo, ahorita tengo una familia completa con tratamiento oncológico. La mamá tiene cáncer de colon, el papá tiene cáncer de próstata y el hijo tiene cáncer de testículo. Entonces, cuando me llegan a consulta, me llegan los tres. Me llega el papá, la mamá y el hijo. Otra cosa fue de un muchacho cuando estaba haciendo la especialidad en el Hospital de Oncología, de 17 años, con un cáncer de pulmón muy agresivo que se llama un cáncer de pulmón de células pequeñas, que tenía su novia y se casó ahí en el hospital, llevó a la cura y nosotros ahí, los residentes de esa guardia, fuimos testigos y se murió a la semana siguiente y con un niñito de 1 año. O sea, cosas... Hay actualmente, dado que los tratamientos ya hay bastantes tratamientos y que en algunas ocasiones se diagnostican en etapa temprana, por lo general ya tenemos buenos finales felices en la gran mayoría, pero todavía tenemos algunos que por más que le das una línea de quimio, le das otra línea de quimio y progresan y a veces sí se te apachurra un poco el corazón cuando... Claro. Y eso desgraciadamente es cosa de todos los días. Algo así en específico, pues reciente, pues es esa familia que recién estoy viendo de que todos tienen cáncer. O cuando le toca a alguien de tu familia, pues también es a un compañero. Otra pregunta que nos hacen muy comúnmente es, ¿al cáncer solamente se les da a los adultos o porque vives lo suficiente para desarrollar un cáncer? Pero también les da cáncer a los niños. En esta cuestión, ¿cuál es el cáncer más común en niños? ¿Y por qué se da o por qué les sucede a ellos? Fíjate que yo no veo niños, yo veo puros adultos de 18 años. Bueno, ahorita ya nos bajaron a 17 años en adelante. Y tienes mucha razón. Un factor de riesgo muy importante es la edad. ¿Por qué? Porque en cada que hay una duplicación celular, se copia todo el material genético. Entonces, entre más vives, hay más riesgo, hay más duplicaciones. Ya son 50 años de estar duplicando células, entonces hay más riesgo que el cáncer se dé. Entonces, el factor de riesgo también muy importante, aparte de lo que ya mencioné, es la edad. Entre más edad, más cáncer. Y en los niños, pues no sabría decirte exactamente cuál es el cáncer más frecuente, pero allí es por un montón de alteraciones genéticas. Allí sí, o sea, ellos ya vienen desde el nacimiento. Niños que nacen con cáncer. Son alteraciones se llaman proto y oncogenes, o sea, los proto y oncogenes. O sea, la desregulación de lo que les comenté en un inicio. O sea, hay una hiperproliferación celular porque en ellos sí hay grandes alteraciones genéticas. Pero te hablaría de más al decirte exactamente. Sí, como el cáncer tiene muchas enfermedades, obviamente también se tiene que estudiar por aparte, ¿no? Los niños... Sí, no, los niños, incluso la especialidad es oncología pediátrica. Ellos hacen pediatría y después hacen onco y los tratan, es más, hasta los esquemas de tratamiento son totalmente diferentes, aunque sea el mismo, por ejemplo, el hepatocarcinoma, aunque sea el mismo, en ellos hasta tiene un nombre diferente y se trata diferente que el de nosotros los adultos. Perfecto. Bueno, doctora, con todo su conocimiento, ¿qué es lo que nos recomendaría para evitar el cáncer de una manera generalizada, ¿no? ¿Qué son las cosas importantes que nosotros teníamos que evitar? Aparte, obviamente, de lo que ya nos dijo con el alcohol, tabaco y demás cosas, ¿no? El estilo de vida. Lo más importante es diagnosticarlo a tiempo. Diagnosticarlo a tiempo es lo más importante, por favor. Todas las pesquisas o sea, si tienen algún factor, ya si toman, háganse, por ejemplo, las mujeres, se me olvidó decir otro muy importante que es el cervicouterino. Desgraciadamente en nuestro país ya sabemos, ¿no?, que hay zonas de economía muy baja, muy marginales, y allí es donde prolifera esta enfermedad.
Recién en un congreso escuché a un doctor que dijo, es que en México lo más importante para tratar el cáncer no es las alteraciones genéticas que tenga, o sea, no es el código genético, sino es el código postal. Y sí es cierto, dependiendo de dónde vivas te va a ir bien, porque se te puede detectar a tiempo, te pueden dar todos los tratamientos habidos y por haber. En cambio, si vives en una zona marginal, donde no tienes acceso a veces ni a un médico en 30 kilómetros, pues va a ser muy difícil y la gente en México se va a seguir muriendo de cáncer. Entonces, los que podemos, debemos hacernos la mastografía de pesquisa, hacernos la citología vaginal. Ahorita el INCAR, y no sé si alguna otra institución, pero sí tienen clínicas para diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón en aquellos pacientes fumadores como factor de riesgo. O sea, realmente vivimos en un estado, bueno, aquí en la Ciudad de México, donde podemos prevenir y o diagnosticar muy a tiempo el cáncer y evitar que la gente se siga muriendo de cáncer. Porque de veras que es muy malo. O sea, tiene una gran morbimortalidad. Y en cambio, si se diagnostica a tiempo, si lo podemos prevenir, es lo mejor que nos puede pasar. Como dice Miyagi, lo mejor es no estar ahí. O sea, lo mejor es no tener el cáncer o diagnosticarlo muy tiempo. Bien. Por nosotros, por tu familia, por tus hijos. Bueno, y doctora, ¿cómo nos podríamos contactar con usted para agendar una cita o cómo nos podríamos hablar en redes sociales? Le puedo enviar mi correo, que es evaonco@gmail.com. Y si tienen alguna duda o algo, de veras que aquí estamos con gusto para atenderlos y lo más importante es eso. Lo más importante es no tener el cáncer o diagnosticarlo en una etapa muy temprana donde tienes más del 90% de probabilidad de curación. Muchas gracias, nos diste realmente sé que es un tema muy grande, me acabo de enterar gracias a ti que son más de 100 enfermedades y me supongo que tiene cada una tiene sus variantes de enfermedad. Sus variantes, pero realmente nos acabas de dar una muy buena idea de las cosas que tenemos que hacer para prevenir el cáncer y de los principales cánceres que se dan en hombres y mujeres, sobre todo en nuestra sociedad. Te agradecemos mucho tu disposición y tus ganas de querer enseñar. Te lo agradecemos muchísimo. Nada que agradecer, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y ya ahí, si nuestros suscriptores quieren algo en específico, algún cáncer en específico que hablemos más, pues también lo podríamos hacer. Si tú gustas. Puede hacer una plática de cada tipo de cáncer sin ningún problema, sobre todo de los más frecuentes. Excelente. Eso podemos ayudar en algo, por ejemplo, a lo mejor de las complicaciones específicas de los tratamientos actuales del cáncer de mama, como es quimio, como es la inmunoterapia, la terapia blanco, la hormonoterapia, no sé, sí, o sea, es que es tan vasto, es muy complicado hablar tan general. Bien. Pues muchas gracias, Eva, y a todos en el canal les pido se suscriban y le den like y compartan esta información que la doctora Eva nos lo dio con mucho gusto. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.